¿Nos escuchas, Jorge? Súper, perfectamente. Bien, ok. Pues les damos la más cordial bienvenida a esta plática, que hoy tenemos una dinámica diferente, ¿no? Todo va a ser allá. Ahorita nos va a decir Jorge dónde anda, que todos estamos intrigados. Pero bueno, bienvenidos y les cedo la palabra a Jorge. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Están haciendo historia el día de hoy. Estamos haciendo la primera conferencia remota en la historia del auditorio de la Secretaría. Así es que siéntanse muy complacidos, así como estamos nosotros, para poder hacer esta transmisión desde algún lugar de la República, cuyo nombre no quiero acordarme y que tendrán que adivinar después. Pero después de esa pequeña introducción, déjenme decirles que hoy está con nosotros el queridísimo Dan Lee, que es un autor de primerísima, que lo habíamos estado también buscando un ratito para que pudiera estar con nosotros y por fin se nos dio a tenerlo el día de hoy. Voy a leer un poco la semblanza de Dan y comenzamos con las preguntas. Bienvenidos hoy a la presentación de Pregúntale al Mar de Dan Lee, del Vientos del Pueblo del Fondo de Cultura. Dan Ruiz Reyes, conocido en el mundo de las letras como Dan Lee, es un narrador nacido en la Ciudad de México. Ha publicado decenas de cuentos y relatos en antologías y revistas nacionales e internacionales, impresas y electrónicas. Es ganador del Premio Nacional de Cuento Rafael Ramírez Heredia 2009 y Premio Nacional de Cuento Acapulco en su tinta 2014. Es autor de los libros Función Monstruo, editado por Miguel Ángel Porrúa en 2013, Mentiras Bien Contadas, Universidad Autónoma del Estado de México 2014, Deux Ex Machina, Paraíso Perdido 2018, Malviajes, Centro Toluqueño Escritores 2020 y Los Invitados y Otros Seres Oscuros, Editorial Nigromante 2022. También es autor del libro Pregunta del Mar, que hoy nos reúne en esta charla. Dan, estamos muy contentos de tenerte, particularmente yo, que soy un fanático de las historietas y de todo lo que significa el mundo del cómic y la fantasía, y leer que es el último, el más reciente tiraje de Vientos del Pueblo que pueden encontrar en nuestra librería. Creo que, si no estoy mal, estar a la venta aquí con nuestras compañeras para que puedan acceder a este libro. Es un libro maravilloso. Bueno, primero me gustaría preguntarte, ¿lo defines como un libro, como un extracto de novela gráfica o como un cómic? ¿Cómo lo defines? Hola, hola Jorge. Hola a todos, qué bueno que vinieron aquí, les agradezco su presencia, que se hayan tomado unos minutos o unas horas, si vienen de muy lejos, ¿verdad? Para compartir con nosotros este momento. Quiero decirte, Jorge, que me siento muy raro, ya me siento alcanzado por el futuro, porque me está entrevistando una pantalla, como yo veía en las caricaturas, ¿no? De la Liga de la Justicia, de las películas del Santo, que por una pantalla le hablaban a los personajes, así que así me siento en este momento. También pues, me da gusto ser parte de este momento histórico que has dicho, con la primera entrevista remota. Y sí, mira, no ves tú, pero ya están vendiendo los libros. Sí lo sé. Cualquier cosa que te necesites asesoría sobre los entornos, yo te ayudo. Mira, Pregunta del Mar es un cuento. Yo siempre como sabes tú, me defino como contador de historias. No sé si ver a la pantalla o aquí, si me disculparán. Eh, y pues más que un libro, pues sí es un libro, ¿no? Pero es un libro muy chiquito. Entonces, yo sí lo llamo libro porque tiene el formato de un libro. Desde un inicio, su espíritu fue ser un cuento lo mejor contado posible, con la mayor cantidad de herramientas narrativas puestas en juego a favor de la historia, pero sí tienes mucha razón con la pregunta que haces, porque yo tenía la idea de que este cuento, hacerlo una novela gráfica, y para mí el dibujante idóneo para hacerlo novela gráfica era Edu. Bueno, sigue siendo Edu porque todavía tenemos el proyecto ahí. Es Edu Molina. Y yo le mandé la idea de que si lo hacíamos, ¿no? Una novela gráfica, que estaba la historia, y pues yo obviamente tenía ganas de hacer el guión pensando en él. Y él una vez que lo leyó, y también le gustó bastante, él también le gusta la lucha libre, entonces, y las historias oscuras, su estilo es muy, muy oscuro. También le llamó la atención, pero pues él al ser dibujante le implicaba muchísimo esfuerzo, ¿no? Hacer una novela gráfica de entre 50 y 60 páginas con esta historia.
pero no quiso dejarla de lado, ¿no? Sí, dijo, es una historia que creo que vale la pena, ¿por qué no la proponemos para la colección Vientos del Pueblo? Para que se publique y yo pueda ilustrarla. O sea, no es tanto el trabajo que lleva una novela gráfica y es una forma más inmediata, ¿no? De hacerle llegar la historia a la gente. Entonces, en realidad, mi idea era hacer una novela gráfica. La idea de Edu fue que llegara a Vientos del Pueblo y pues ya trabajando en conjunto con Luis Almerón, que no está aquí, pero con Luis Almerón fue que llegamos al libro como está editado ahora, que pues a mí me gusta mucho. Justamente iba a mencionar al buen Luis, porque tengo que decirte que yo conocí primero tu obra por Luis, porque Luis me platicó que te iban a editar y que eras una super historia. Estaba muy emocionado de hacerla. Y los que hemos tenido el privilegio de leerla, es una historia fantástica, porque es muy mexicana. Tomas muchas raíces de la cultura mexicana, ¿no? Siempre, porque aparte, incluso podría parecer, incluso hasta en algún momento gastada la idea del luchador, pero tú la llevas por otro lado, das, le das un giro a la historia en esta cuestión fantástica, sobrenatural, que revitalizas el género. Parece como si fuera de los primeros años que se esté escribiendo los luchadores. Te felicito, me encantó. Pero ¿cuál fue esta relación con Acapulco? ¿Por qué te llegó esta inspiración de hacerla desde la quebrada? Ah, ok, qué buena pregunta. Pues mira, no es esta historia ganó el concurso, el premio Acapulco en su tinta 2014, porque la convocatoria, uno de los requisitos es que la historia que vaya a concurso sucede en Acapulco o que Acapulco sea de alguna forma importante para la historia o protagonista. Entonces, desde que yo tenía la idea, yo esta historia la empecé a escribir antes de conocer la convocatoria, pero sí ya tenía la idea de que iba a ser un clavadista de la quebrada que al mismo tiempo era luchador, ¿no? Este personaje obviamente inspirado en un luchador real, en Bismarck, que fue clavadista de la quebrada y después fue luchador profesional de muy alto nivel. Esa historia la empecé a escribir antes. Y cuando vi la convocatoria, pues solo simplemente vi las fechas en la que cerraba y bueno, pues ya está, ¿no? Yo ya tengo una historia que acontece en Acapulco porque así lo demandaba el personaje. Pues solo había que terminar de escribirla y editarla, obviamente, a ver que quedara lo mejor posible para mandarla al premio. También algo que es importante decir es que bueno, yo de niño visité muchas veces el puerto de Acapulco, muchas veces la quebrada, entonces tengo, digamos que la memoria, más que de la memoria reciente, es mi memoria pues ya de recuerdos de pequeño, un montón de recuerdos, impresiones, de sensaciones, de percepciones de Acapulco, que ahí pues obviamente cuando uno es niño percibe las cosas de otra forma, ¿no? De forma más mágica, por decirlo así, que me ayudaron bastante como a retomarlos. En algún otro momento me preguntaron, no, seguro fuiste a investigar, ¿no? Acapulco, ¿no? Pues la verdad no, mi investigación fue introspectiva, 100% fue un viaje ahí, así que un clavado a la memoria, y con base en eso, en mis recuerdos, en mis percepciones, fue que intenté formar de nuevo en la mente del lector toda la atmósfera de Acapulco, que a mí me sigue maravillando. Ah, perfecto. Oye, fíjate que yo me quedé con una duda. ¿Esa arena, la arena de Acapulco sí existe? Sí existió, pero ya no existe. Sí, la Arena Coliseo de Acapulco sí Ajá. existió, pero a inicios de este siglo ya pues dejó de dar funciones y ahora ya no existen ni las piedras. Ay, porque yo tenía un montón de ganas de ir, me dieron un chorro de ganas de ir a la función, pero dije, pero no me acordaba, dije, ¿existirá o no existirá? Bueno, déjame, para no echarles a perder la sorpresa de el libro espectacular que tienen que ver nuestros amigos, leerlo, sumergirse en esas páginas, que parece que tiene un precio súper accesible para que la gente no se lo pierda. Quisiera llevar la plática hacia un tema que me interesa en lo particular, que es esta cuestión tan difícil en la que está la industria de la historieta nacional, ¿no? Donde hay una crisis muy fuerte, donde proyectos, tú perteneces y conoces, ¿no? A estos compas de Fortaleza Comics, de otras líneas independientes. Hay un trabajo ya de verdad de sobrevivencia, ¿no?
de una batalla muy desigual contra la invasión manga y del cómic americano. Sí, bueno, la historieta nacional para los que estamos muy interesados en el tema, pues hay, la industria desapareció, ¿no? Desapareció como la conocimos, es decir, las personas de mi edad, que no la voy a decir, pero ya es bastante avanzada. Eh, Había antes en México, había una industria de historietas que llegó a tirar millones de ejemplares a la semana de ciertos títulos, ¿no? De los más exitosos. Eso desapareció en este siglo, terminó de desaparecer, ya venía desapareciendo desde los 90. Y en este siglo, pues lo que sucede es que hay unos esfuerzos de autores independientes, porque autores siempre ha habido, especialmente dibujantes, no tanto argumentistas, pero dibujantes siempre los ha habido y hay buenísimos. De hecho, actualmente hay dibujantes mexicanos trabajando para las más grandes empresas de Estados Unidos, inclusive de Japón y de Europa. Pero sí hay la crisis que menciona Jorge, yo la veo en varios niveles. No, primero, no hay industria, entonces no se le puede dar trabajo a tanto artista, a tanto libretista, guionista, argumentista, como les quieran llamar, que no es posible al no haber industria. Entonces los esfuerzos son ya sea de autores independientes o de editoriales independientes. Eso también tiene sus pros, ¿no? O sea, es mucho trabajo, pero la calidad de las obras por lo general es más alta. Lo que podemos encontrar, por ejemplo, lo que me toca a mí en Los Sensacionales o el Pantera y demás, actualmente si uno consigue un tomo de, por decir, Idalia Candela, de Joshua Hernández, de los que publica pura pinche Fortaleza Comics, por lo general van a tener más calidad, ¿no? Que lo que publicaba la industria, por decirlo así, tanto en ilustración y muchas veces en argumentos. Ahí sí yo sigo pensando, al igual que muchos de mis colegas ñoños, que nos faltan editores y guionistas que en realidad sepan lo que están haciendo, ¿no? Y que no sean más bien dibujantes que terminaron haciendo los guiones de su propia historia, que eso es por ahí uno de los problemas más graves. Pero entonces ya, sí hay muchos esfuerzos individuales, hay mucha calidad en los artistas, y creo que con la llegada de las redes sociales, la forma en la que se están moviendo ahora las creaciones, que ya no necesitan tanto de una editorial, por ejemplo, de una disquera, por decir otros ejemplos, ya no se necesitan tanto como antes. Creo que ese cambio es favorable para los autores independientes que ahí van poco a poco. Yo sí he visto cómo van creciendo, ¿no? En los últimos 10 años, y obviamente es muy incierto el futuro, pero crecimiento sí hay, industria no. Tocas también un tema que no sé si el público sepa que nos está escuchando, pero la mayoría de todos los que somos amantes de la historieta o del cómic, la mayoría quiere ser dibujante y tú eres escritor. Y eso es también a mí una de las cosas que me llamó muchísimo la atención de ti, porque la mayoría quiere dibujar y no quiere escribir. Y yo veo una carencia muy fuerte, no solo en la cuestión de la historieta, sino incluso en las producciones cinematográficas o en las televisivas. La verdad es que sí adolecemos de una falta de escritores de calidad. ¿A qué crees que se deba, querido Dan? Pues es que no, el escritor no tiene glamour, ¿no? Yo, por ejemplo, así, un ejemplo muy concreto, yo publiqué el cómic de Canek Jr. junto con Rulo Valdés. Y siempre que íbamos a firmar, y Canek Jr., ¿no? Que ni siquiera, o sea, él es el personaje, pero él no dibujaba ni escribía nada. Y siempre que íbamos a presentaciones, Canek tenía una fila de, por decir, 100 personas para firmar. Rulo, el dibujante, tenía 60 y yo tenía una, ¿no? Porque no tiene glamour, es el trabajo del guionista o del escritor. No es glamoroso, es desvelarse en una computadora solo, editar solo, y después recibir las correcciones y volver a editar. Entonces es un trabajo que no carece de glamour, y me parece que muchos, esta es una percepción, pues, a lo mejor no sé si es sesgada, pero pues alguien que quiere hacer cine, pues quiere ser el director, ¿no? Porque pues, se lleva todo el crédito. En el cómic ya lo dijiste tú, o sea, quieren dibujar porque pues, el dibujante es el que más luce y está bien, ¿no? Es un medio visual. Eh, ya no hablemos de audiovisuales, de programas o series, ¿no? En los que el crédito ni siquiera el director se lo llevan los actores. Entonces, creo que sí, mucha gente que entra
quiere empezar como no tiene vocación de contar historias, ¿no? Tiene vocación de ser glamoroso o glamorosa. Y entonces al toparse con que no van esa meta no la van a lograr escribiendo, pues a lo mejor por eso es una de las razones. Tienes que tener vocación por contar historias, ¿no? Que te gusten las historias y tener ganas de aprender cómo contarlas para contarlas lo mejor posible. Dan, ¿qué fue? Una vez escuché a James Cameron, el director de Titanic, de Avatar, ¿no? Ultra conocido, que le preguntaban, ¿de dónde sacaste tanta imaginación? Y él decía, porque desde niño leía cómics. ¿Nos podrías hablar de este poder de la imaginación dentro de la historieta? Sí, por supuesto. Bueno, yo también desde niño leía cómics. Ojalá hubiera leído los mismos que James Cameron, ¿verdad? Para también llegar a ese nivel. Pero el cómic tiene algo que no tienen los otros medios, que es la unión de la imagen con la palabra, ¿no? Y que uno puede ir a su ritmo. Si yo estoy viendo una película y ya me perdí un detalle porque parpadeé, etcétera, pues ya, lo tal en el cine, ¿no? Ya se perdió, ya no pude seguir la historia a mi propio ritmo. En el cómic no, en la historieta, pues uno va siguiendo las viñetas, te detienes, si la viñeta te gustó mucho, tiene mucho detalle, te detienes todo el tiempo que quieras ahí. Hay una juxtaposición de imágenes y palabras que cuando los autores lo hacen bien, pues las imágenes te dicen un mensaje y las palabras te dan otro y se complementan, ¿no? Ese fenómeno es muy difícil que se dé en audiovisual porque si eso te llega a suceder, lo más probable es por la velocidad en la que están sucediendo las cosas, no alcancemos a entender bien el mensaje, ¿no? En cambio, en el cómic nos da chance de detenernos, inclusive hay guionistas que escriben con un lenguaje poético, ¿no? Para acompañar la imagen. También el cómic tiene esto que ese sí es exclusivo de la historieta, que es el espacio entre viñetas, ¿no? El espacio entre viñetas el lector lo tiene que rellenar forzosamente. No, nadie más lo va a hacer por ti. Nadie te va a decir qué pasó entre una viñeta y la otra. Eso sí lo tienes que llenar con tu imaginación. Y eso, yo creo que es lo que la respuesta de tu pregunta, Jorge, así sí te obliga a imaginar, no hay opción. ¿No? Tienes que, aunque sea una viñeta que sucede prácticamente en el mismo segundo con respecto a la otra, hay un hueco y ese hueco hay que llenarlo. Y a veces esos huecos son gigantescos, ¿no? A veces esos huecos son de años, dependiendo de la historia que estemos leyendo. Y uno te obliga como lector a ejercer, a que tu mente haga algo, ¿no? No te da las cosas ya digeridas al 100%, ¿no? Siempre va a haber un huequito ahí que te va a obligar a pensar si pasó el tiempo, si pasó el tiempo rápido, si saltó en la acción. Cuando está bien hecho también hay que aclarar. Y ese espacio, en inglés es el gutter, y en español no sé cómo se dice, es ese espacio en blanco entre viñeta y viñeta. Yo creo que ahí está donde los lectores de cómic se ven un poquito más empujados o obligados a imaginar que en otros medios. Fíjate que a mí es un tema que me súper apasiona, no sé si nada, pero hasta en las voces, ¿no? Las onomatopeyas, así. ¿Te imaginas hasta las voces de los personajes? Haces los sonidos. Yo cuando era niño le hacía las voces a los personajes y los sonidos de los dedos. Y sé que muchísimas personas disfrutamos hasta imaginando los sonidos, los olores, ¿no? Es una cosa extraordinaria la historieta y por eso el papel que tú llevas a cabo como escritor de esto, de verdad que yo en lo personal te lo agradezco muchísimo de que estés resistiendo, de que estés creando historias, que habemos muchas gentes que estamos ávidas de conocer historias nuevas, de meternos en mundos fantásticos y gente como tú no hacen posible esta realidad. Te lo agradezco muchísimo. Y antes de darle la palabra al público, permíteme hacerte una dinámica de 5 preguntas acerca. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Pues, obviamente sería ser invisible porque soy bien chismoso. Entonces, sí me gustaría ser invisible para poder espiar sin que nadie se diera cuenta. También entraría a muchos lugares sin pagar. Muy bien. Y así, sí, desde la primera vez que lo pensé llegué a esa conclusión. Eh, sí, sin ¿A qué duda. superhéroe de las historietas te hubiera gustado conocer? Superhéroe. Me hubiera gustado, pero no es un superhéroe, de hecho es un personaje bastante desagradable que es Rorschach, de Watchmen. Me hubiera gustado
tenerlo, no enfrente porque pues, me destruye, ¿no? Pero sí con un plexiglas de enfrente para poder entrevistarlo, porque es un personaje psicológicamente tan complejo que me hubiera gustado, si me das a escoger solo un personaje, sería él o V, el de V for Vendetta. Son psicológicamente son muy complejos, muy redondos, muy bien formados, que de veras, no son superhéroes, pero sí son personajes de historieta. Con ellos sí me hubiera gustado platicar, aunque estuviera un poco en riesgo ahí mi integridad, porque son muy peligrosos. ¿A qué escritor de cómic admiras más? Pero creo que ya sé por dónde vas. Son dos en realidad. Alan Moore, bueno, que para quien conoce de cómic, ya mencioné Watchmen y por Vendetta. Alan Moore, que me parece una persona que su pensamiento está muy evolucionado. Lo que he leído de él fuera del cómic, como filósofo, como espectador de la vida y lo que él opina de lo que ha tocado vivir, a mí me parece súper profundo y que siempre dice algo que se me queda, ¿no? Y Ed Brubaker que es actualmente se me parece creo que el único que le podría competir en nivel de juxtaposición de palabras e imágenes a Alan Moore, porque él siempre cuenta una historia bastante que va más allá de lo que está contando. Sus personajes son muy tridimensionales, cuatridimensionales, y él hace mucho esto, que pareciera que nada más te contó una historia de crimen, pero detrás de ello va mucho de rasgos de la humanidad, ¿no? Que uno puede aprender ahí a no confiar en nadie, por ejemplo. Pero bueno, si ya me tengo que escoger nada más a uno, sí sería Alan Moore. ¿Qué historia te hubiera gustado escribir? Una sola. O las que mm, quieras. que no, una sola no es cómic, yo creo que es Trainspotting, la novela de Trainspotting, esa hubiera gustado escribirla yo. Tiene todo. Y está escrita con un estilo que me gusta mucho, que es cada capítulo es un cuento cerrado. Y cada uno es el punto de vista de un personaje diferente. Sí, creo que sería Trainspotting. ¿Qué personaje de por último, qué personaje de las historietas mexicanas crees que debería darle otra oportunidad en este siglo XXI? ¿A qué personaje deberíamos revivir? Las historietas mexicanas. Yo creo que estaría bueno revisitar algunas de las muchas historias que escribió Yolanda Vargas Luché, de esas melodramas que después formaron un canon, no sé, que se repetía la misma historia, pero trabajarla de una forma con una perspectiva actual. ¿Qué le pasaría, no sé, a María Isabel, ¿no? Si llega a esta casa y como que le empieza a suceder lo mismo, ¿cómo reaccionaría una mujer de estos años? Yo creo que eso me gustaría, más que un personaje en específico, eh, alguna de las historias de Yolanda Vargas Luché, pero ya con la perspectiva que tenemos ahora y principalmente cómo vemos ahora a la mujer y cómo las mujeres reaccionan diferente ahora, ¿no? A aquella época. Eso sí me gustaría verlo. Está padrísimo. Se escucha muy interesante. Le daríamos una vuelta a todos los programas de televisión ¿cómo se llama? De la Virgen de Guadalupe, ¿cómo se llama? La Rosa de Guadalupe. La Rosa de Guadalupe, ¿no? Sería interesantísimo, sería interesantísimo. Bueno, pues, compañeros, ¿alguien que quiera hacer una pregunta a nuestro invitado del día de hoy? Están arremolinando, no los puedes ver, pero. Sí, ya vi que las manos de los dos lados. Andrés, está padrísimo tu saco, amigo. Ya, ya, ahora sí. Tú te inspiraste en Bismarck y no sé si en el perro aguayo para escribir Pregúntale al mar. ¿Hay algún otro luchador que te inspire a escribir otro libro? Sí, gracias. Primero, gracias por venir. No es la primera vez que asistes a un evento donde estoy, así que muchas gracias. Sí, bueno, Lismar y para el perro cavernario están el perro aguayo y el cavernario Galindo, es la fusión de esos dos. Y tengo varios textos que están inspirados en Santo, el Mascarado de Plata,
que obviamente no puedo publicarlos con ese nombre, porque su libro es bastante sangrón, pero que sí, de hecho estoy reuniéndolos para hacer un libro en el que todos los textos, todos los cuentos giren alrededor de ese personaje. Es un personaje importantísimo en la lucha libre mexicana, no solo dentro de las arenas, sino afuera, ¿no? Y de hecho, Pregunta al Mar tiene que ver de alguna forma, porque yo creo, así que la gente que está así ya viejita como yo, que asociamos la lucha libre con la lucha contra las fuerzas sobrenaturales, precisamente por las películas de Santo y que ellos siempre se enfrentaban no solo a la mafia, sino a cosas de magia y, bueno, elementos sobrenaturales, ¿no? Y entonces el utilizar la lucha libre con la santería en este caso, pues sí lo siento, para mí es muy orgánico. Gracias. ¿Alguien más? ¿Pregunta? Buenas tardes, felicidades. Mi pregunta es como acerca de como escritor, ¿en qué momento decide un escritor escribir un cuento o escribir una novela? ¿Tiene que ver con el número de personajes, con lo largo de la historia? ¿O en este sentido el cuento que tú escribiste pareciera que daría para mucho más? ¿Verdad? Los personajes podemos armar más historias, sobre todo la del que eras el reportero, ¿no? ¿Y qué pasó con el perro cavernario? ¿Qué pasó con él, no? ¿En qué momento él enfrenta este fracaso público? Bueno, la primera pregunta es esa: ¿en qué momento dice uno, va a ser un cuento o decide uno que sea una novela larga? Y si es posible que esto pueda dar pie a hablar más, porque sí nos deja un misterio. El final nos deja un misterio. Gracias primero por venir. Y esa es una decisión, yo creo que no. Para mí es difícil de contestar porque yo soy cuentista, ¿no? Yo he escrito un par de novelas nada más y sí, uno, me costó mucho trabajo y dos, sí me daba cuenta que mi aliento de cuentista, de resolver la situación de la forma mejor, con el efecto mejor posible, siempre me ganaba. En cada capítulo quería resolver la situación y meter efecto, situación, efecto. Entonces yo creo que sí tiene mucho que ver con primero la vocación de cada autor, autora, si le jalan más las historias largas o cortas, por ahí, ¿no? Primero. En mi caso, pues es claramente el cuento, ¿no? Para mí el cuento es el género maestro del que salen todos los demás y es el que yo quiero dominar. La segunda decisión tiene que ver también con qué teórica hablemos, ¿no? Gerardo de la Torre decía, si lo más importante es el personaje, entonces es una novela. Si lo más importante es la situación, es un cuento. Y si están al parejo, entonces es una novela corta. Eso, bueno, se decía, no, Gerardo de la Torre fue mi maestro. No sé si sea cuánta razón hay en sus palabras, pero a mí me ha funcionado. Cuando me cayó, digamos, de tanto observar y leer una historia en la que yo consideraba que era más importante el personaje y su trasfondo y hasta dónde iba a llegar, pues sí, ya no lo pude resolver en un cuento, porque desde un inicio, cuando yo, así no puedo hablar cómo lo hacen los demás, ¿no? Pero en mi caso, cuando yo la situación ya la tengo clara, ya sé cómo inicia o cómo termina, ya sé que es un cuento, ¿no? Ya podría, por ejemplo, vamos a poner como ejemplo Preguntar al Mar, podría meterme a cómo llegó Johnny a donde está, ¿no? Y por qué se hizo santero y por qué la figura de su padre es tan importante para él. Eso me podría llevar capítulos, pero desde mi perspectiva, si lo puedo resolver con 4 párrafos y queda bien resuelto, es más que suficiente para amarrarlo dentro de la historia. Y entonces sí depende mucho. Decía Borges, ¿no? También decía que si la historia es buena y breve, es doblemente buena. Entonces también, bueno, sí, también es mucha la influencia de los autores con los que me formé. A lo mejor si hubiera empezado a leer a Milan Kundera, sería novelista, ¿no? Y ya haría los motivos del perro cavernario, no sé, y cómo terminó, ¿no? Y demás. Pero pues no, a Milan Kundera a mí me encanta, o sea, es mi novelista La favorita. insoportable levedad del perro. Eso está bueno. No sé si dejé alguna. ¿Contesté más preguntas? Gracias.
Hola, Dan. Un gusto estar aquí escuchándote. Y bueno, la pregunta es en relación a esta última y al primer comentario, que tiene que ver con el género pues cuentístico, ¿no? En lo personal, a mí como lector, pues me da mucho placer leer un libro donde solo venga un cuento, ¿no? O sea, por testimonios que yo he escuchado de otros escritores que son cuentistas, pues por lo general un libro de cuentos puede llevarles, no sé, 4 o 5 años, tomando más aparte todavía el tiempo que tarde el escritor en darle salida con una editorial. Estaríamos hablando que bajita la mano 8 o hasta 10 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando el lector se enfrenta a un libro de cuentos, de 10, 12 cuentos, pues hay una línea temporal muy grande entre el inicio, entre el tiempo en que fue escrito el primero y el último, ¿no? Entonces, a veces uno también como, siempre hablo como lector de cuentos, pues a veces te topas con libros que tienen 15, 20 cuentos y de pronto dices, porque no solo publicaron 2 o 3, ¿no? Pero pues claro, ¿no? Eso obedece a una lógica del mercado editorial, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que voy es de que bueno, pienso yo, no sé qué opines tú o qué opinión tengas, pero pienso que como a los escritores que se dedican al cuento, pues ver publicado uno solo, pues creo que es como algo muy gratificante, un pequeño triunfo, ¿no? Por así decirlo, en cuanto a decir, pues un cuento se puede sostener, así como se sostiene un mismo libro de 15, 20 relatos, uno solo, pues vale lo que puede valer ese libro, no sé qué opinión tengas en ese sentido. Pues dice muchos teóricos que es más difícil escribir un buen cuento que una novela, ¿no? Obviamente, en cuanto a horas de teclado, horas sentados, pues es menos, ¿no? Pero el esfuerzo y la concentración de palabras y de esfuerzo, valga la redundancia, en un cuento es diferente, ¿no? Sí, es mucho, es más concentración, ¿no? Por decirlo así. En este caso, pues sí, es una satisfacción enorme ver que, porque uno cuando escribe una historia, un cuento, un relato, pues estás dejando ahí todo, ¿no? Todo lo que sabes de narrativa hasta todas tus herramientas, las estás utilizando ahí y sabes que difícilmente se va a publicar solo, ¿no? Que tienes que armar la colección, que tenga más o menos un eje, un marco dramático y demás, para que la colección sea sólida, a lo mejor gane un concurso, a lo mejor un editorial le eche el ojo y lo quiera publicar, pero sí es como que demerita, ¿no? A un cuento como unidad per se. Entonces, cuando se publican ya sea solos o en una antología, pues es el primer, solo, por ejemplo, cuando publiqué Deus Ex Machina, que solo son cuatro cuentos también, o sea, para mí fue seleccionar, hasta que dije, estos cuatro, ¿no? Estos son como lo que más me representa y me dio mucho gusto, es un libro que me gusta mucho. Y en este caso, también, ¿no? Es uno de mis cuentos favoritos después de haberlo escrito, también porque ganó un premio y eso obviamente hace que yo le tenga mucho cariño, pero cuando lo estaba editando y cuando lo empecé a editar, pues después de los años, cuando lo gané, estos años ya pasaron bastante, tengo más herramientas, que los puse al juego de la historia, eh, y verlo así solo, saber que el efecto, uno, tú sabes, ¿no? Tú también escribes. Cuando escribes un cuento, tú quieres generar un efecto, ¿no? La unidad de efecto de Poe, la unidad de impresión. Eh, y aquí sí se va a lograr. O sea, no es que vaya a terminar el lector y luego se vaya al siguiente, o el título del siguiente le contamine. No. Aquí llega al punto final y ese es el efecto. ¿No? Es puro y duro, ¿no? Entonces sí es un. Creo que utilizaste la palabra correcta, es un triunfo. ¿Sí? Es un triunfo está ahí. Y es una virtud de esta colección de Vientos del Pueblo. Ustedes pueden encontrar en esta colección, bueno, el propio comercial completo, por ejemplo, la llamada de Cthulhu, ¿no? De H.P. Lovecraft, está en esta colección. Entonces, ustedes van a encontrar colecciones de cuentos de Lovecraft N, ¿no? Pero que esté solo un cuento así solito y les dé el efecto que se quiere lograr, eso no está tan fácil. Y aquí hay muchos así que lo logran, ¿no? Está Guy de Maupassant, que pues, también es un super cuentista. Está Poe, está Horacio Quiroga. O sea, gente que de verdad escribía cuento porque eso era lo que a ellos les gustaba, ¿no? Por vocación, por pura gana de no publicar novela o poesía. O sea, bueno, también eran poetas. Pero cuando escribían un cuento ponían todo ahí.
Y en esta colección van a encontrar muchos textos que tienen esa cualidad, que fueron escritos para ser leídos, bueno, en una sola emisión, por decirlo así. Entonces, pregunta lo clasifico ahí entre esos, ¿no? Textos que fueron escritos para leerse así, en una sola sentada, vamos a decirlo así, y que generan un efecto, así que sí, sí es un logro. Gracias. No les vamos a cobrar. No, ¿Ya no hay preguntas? parece que no, Jorge. Creo que hay uno más. ¿No? ¿Ya no? No surge. ¿Ya no? Ya no. Desde aquí no puedo ver. Sí, pero no, ya no hay. Ok. Stan, te damos muchísimas gracias que te hayas tomado el tiempo para estar con nosotros el día de hoy. Lamentablemente no pude estar, pero bueno, sirvió para que hiciéramos historia con esta primera transmisión vía remota. Me siento como cuando Guillermo Camarena inventó la televisión a color. Eh, no hay de verdad la forma como agradecerte. Estoy seguro ahorita Xochitl te va a platicar unos proyectos que queremos hacer para que no sea la primera vez que nos visites. Queremos que sea la primera de muchas, que podamos presentar y hacer muchas cosas contigo. Hay algunas sorpresas ahí que les iremos platicando a nuestros amigos y a ti, que esperamos hacer en conjunto. Y no me queda otra que aparte de agradecerte, te vamos a entregar un humilde, pero muy sentido reconocimiento de parte del titular de la unidad de administración, el licenciado Omar Monroy, que te lo entrega y te agradece muchísimo que haya estado con nosotros el día de hoy. Te agradecemos, te mandamos te mando un fuerte abrazo. Es un placer, un honor y un gusto que nos acompañes y más poder decirte amigo. Te lo agradezco muchísimo. No, gracias a ti, por supuesto, gracias por la invitación, gracias a la Secretaría de Cultura. Si hace un año hubieran dicho, no está presentando un nuevo libro del Fondo de Cultura en la Secretaría de Cultura, yo hubiera dicho, por supuesto, obvio. Díganme, oye, es obvio que sí va a ser. Así que gracias, Cameron, por ayudarme, profe, a que esto sucediera. Amigo, esta es tu casa y nos vamos a ver seguido. Gracias a todos por haber estado con nosotros. Gracias. Nos vemos pronto. Recuerden que este espacio es de ustedes, que hay que aprovecharlo, que hay que sacarle el mayor jugo posible a estas actividades. Que tengan muy bonita tarde y nos vemos el viernes con la obra de teatro que vamos para nuestra cuarta obra que vamos a estar presentando, que van a estar presentando nuestros compañeros. Y recuerden que el libro de Dan está ahí, está a un precio muy accesible y lo tienen ahí para que le firme. Xochitl, recuerda ir por el mío para que no se vaya Dan sin mi firma, ¿eh? Muchísimas gracias por su asistencia. Dan, mil gracias por estar aquí. Y sí, ya les platicaremos, vamos a empezar un proyecto de cómic, ¿no? Con miras a también a ver si podemos armar un taller, ¿no? Para aquellos que les gusta, creo que sobre todo a los jóvenes y a los niños. Entonces por ahí andaremos buscando por esos caminos. Muchas gracias. Gracias por su Gracias. Hasta pronto, querido Dan. Adri. Abrázala. Ya se fue, Ya se fue, Andrés. ¿Alguien más que se quiera venir a tomar?